muerte del último apóstol, ¿cuántos años pasaron? Si murió más o menos en el 100, para poder darle un número redondo, ¿cuántos años pasó del 33 al 100? Ok, 67 años fue lo que duró desde Jesucristo hasta el último apóstol. 67 años nada más. Pero en esos 67 años el reino se extendió por todos lados, el reino de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿por qué el cristianismo creció tanto en este periodo? Es una pregunta, ahorita la vamos a contestar. Segundo, ¿por quiénes fueron perseguidos en este periodo los cristianos? ¿Por quiénes? Y tercero, ¿en qué año se escribieron los libros del Nuevo Testamento? ¿Alguien sabe en qué año se escribieron? Bueno, entre todas sus hojas que recibieron hay una tabla donde más o menos decimos los años en que se escribieron. ¿Ok? Ahí van a aparecer. Y el primer libro que aparece en su lista, ¿cuál es? Santiago. Entonces, ¿cuál es el primer libro que se escribió en el Nuevo Testamento? Santiago. Es el más antiguo de todos. Vamos a hacer referencia de él más adelante. Vamos a ver la supervivencia de la iglesia. ¿Cómo sobrevivió la iglesia? Del año 100 hasta el año 313. Vamos a ver ese periodo, ¿ok? En este periodo, del año 100 al 313, los apóstoles ya habían muerto. Ya no había apóstoles. Los apóstoles nomás duraron este primer periodo. El segundo, ya no había apóstoles. ¿Cómo le hizo la iglesia para sobrevivir? Vamos a ver ese punto. También, ¿cómo se les llamó a los que los apóstoles dejaron para que cuidaran la iglesia? ¿Cómo se identificaban a ellos? ¿Cómo se les llamó en la historia? Segundo, ¿cómo es que Roma llegó a ser la sede del cristianismo? Tres, ¿en qué periodo y quiénes persiguieron a los cristianos en este periodo de los años 100 al 313? ¿Quiénes persiguieron al cristianismo? 4. ¿Qué enseñanzas falsas entraron a las iglesias en este periodo del 100 al 313? Y aquí vamos a hacer mucho énfasis sobre los concilios. ¿Cuál fue el primer concilio de la Biblia? Hubo dos bien marcados en la Biblia, pero ¿cuál fue el primero? ¿Alguien lo conoce? El primer concilio de la Biblia. En Hechos. Correcto. Fue en Jerusalén en el año 50, cuando fueron a discutir si la salvación era por la ley o por la gracia. Vamos a hablar de ello también, ¿ok? ¿Quién fue Constantino? Vamos a hablar en este periodo, en el segundo periodo. ¿Y por qué la iglesia dejó de ser perseguida en el año 313? Los cristianos de repente dejaron de ser perseguidos. ¿Ok? Al principio la iglesia era perseguida, pero después del 313 o del 325 para adelante, la iglesia ahora va a perseguir. Qué interesante la parte de la historia. La última etapa, que son del año 313 al año 600, se le llama la supremacía. Cómo la iglesia llegó a ser tan poderosa que llegó a ser casi un imperio dentro del imperio romano. ¿Cómo es que llegó a ser tan poderosa la iglesia? Y aquí vamos a ver algunos temas que son: ¿cómo es que la iglesia se levantó un papa? Segunda, ¿en qué año surgió lo que hoy llamamos la iglesia católica? Tercero, ¿por qué tenemos 39 libros del Nuevo Testamento ahora? ¿Por qué? ¿Y quién decidió que esos libros se escribieran? Ok, toda esta información es bien importante para el cristianismo. Esto abarca del año 33 hasta el año 600. Es mucha historia. Hay que leer muchísimo. Pero como no tenemos tanto tiempo, yo he leído y quiero compartírselos de una manera sencilla. Recuerden, pueden hacer preguntas. En cualquier momento, me levante la mano y hacemos la pregunta. Hay que hablar fuerte para que el que está atrás oiga la pregunta. ¿Ok? Y de esta manera todos aprendemos. Si no acabamos en el tiempo señalado, ni modo, no acabamos. Porque la cosa no es correr, sino caminar con conocimiento. ¿Ok? Porque lo más importante es conocer.
Así que vamos a empezar a hablar del primer principio. ¿Cómo la iglesia empieza del año 33 al 100? ¿Cómo la iglesia se empezó a esparcir por todo el territorio de los romanos? Y aquí es donde quiero subir este pizarrón. Muy bien, a muchos se les hace difícil saber dónde andamos. Aquí ahorita se está llevando una guerra, ¿verdad? Israel con Gaza. Bueno, esto está sucediendo aquí en esta área. Este es el mar Mediterráneo, acá está Roma, la bota. Aquí está Asia, que ahora es Turquía, y este es Europa. En la Biblia era conocido como el Occidente y de este lado el Oriente. Y es algo que usted tiene que empezar a distinguir la diferencia porque es parte de la historia del cristianismo. Roma empezó a conquistar toda esta área. Fue conquistado por Roma. En el imperio donde nace Jesucristo, él nace en el imperio romano. Para ser más específico, la cuarta bestia de Daniel. Roma. Muy bien. Aquí es como va a empezar a crecer el cristianismo en medio del imperio romano. Y eso es lo que vamos a estar tratando de entender y comprender. Ahora, la historia que tenemos en la Biblia, en el libro de Hechos y las cartas de Pablo, se enfocan más en esta área de aquí. ¿Por qué no hacia acá? ¿Por qué no habla la Biblia de todas estas áreas? ¿Por qué no habla la Biblia de Capadocia, de Asia, vamos a poner de los mongoles, de China, de la India, de Japón, de todas esas áreas? El Evangelio llegó, pero no tenemos ninguna información escrita, como sí la tenemos del ministerio de Pablo en esta área, que es el libro de los Hechos. Y también tenemos las cartas de Pablo. Entonces, podemos darnos una mejor idea de lo que estaba pasando en esta área del imperio romano. Ahora, Pedro, él estuvo predicando en esta área de acá arriba, porque él escribe su carta, Primera de Pedro. ¿Quieren buscarlo? Búsquenlo. Primera de Pedro 1.1. Primera de Pedro 1.1. Para que vean para dónde andaba Pablo. Aunque Pablo conoció todas estas áreas también, pero su ministerio era muy arriba, según esta carta. ¿Qué dice Primera de Pedro 1.1? ¿Sí encontraron Pedro? Pedro, apóstol de Jesucristo, de segunda partir de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todo ese es área de aquí arriba. Asia, toda esta área, hacia arriba. No tenemos mucha información de lo que pasó en Rusia, no tenemos mucha información de lo que pasó en China. No lo tenemos, lamentablemente. Nuestra gran información bíblica la tenemos en esta área, en esta área de Europa, del Imperio Romano. Roma conquistó mucho, pero tenía su límite. No conquistó toda la área, no. Su área fuerte era esta área. Por eso aquí es donde se va a desarrollar el cristianismo. Pablo no fundó la iglesia de Roma, como muchos piensan, pero Pedro tampoco. Entonces, ¿cómo se fundó la iglesia de Roma? Y vamos a estudiarlo en los siguientes puntos. Ahora, quiero decirles, hubo 6 cosas bien importantes que sirvieron para que el evangelio se extendiera en toda esta área. Bueno, y yo creo en toda esta área también. Hubo 6 eventos bien importantes que esto ayudó. Y el primer evento de los 6 fue Pentecostés. El primer evento. ¿Por qué Pentecostés fue el primer evento que ayudó para que el evangelio se creciera por todos lados? ¿Por qué? Correcto. ¿Qué pasó en esa fiesta? Porque Pentecostés es una fiesta. ¿Qué significa? ¿Qué significa Pentecostés? Pento, 50 días después de Pascua. 50 días cayó Pascua, 50 días después era Pentecostés, 50 días después. Pentecostés. Bueno, en ese Pentecostés Dios hizo un gran milagro. Pero
algo extraordinario. Por lo menos 15 países de toda esta área vino a Jerusalén. Personas de 15 países por lo menos. Cuando usted lea Hechos capítulo 2, ahí va a encontrar más o menos los 15 países. Puede haber más porque dice que venía de Asia, ¿verdad? Y menciona algunos, no menciona otros, pero más o menos 15 países llegaron a esa fiesta de Pentecostés. ¿Y qué pasó? Pedro se levanta y les predica a Cristo. Les predica el Evangelio. ¿Y cuánta gente se convirtió ese día? Como 3,000. Ese día como 3,000. Más tarde 5,000. Ya tenemos 8,000 personas ahí convertidas. Los apóstoles debieron haberles enseñado quién era Cristo. Y que Él era el profeta esperado, que Él era el Mesías esperado, que Él era Dios. Debió haberlo enseñado. Y luego, ¿qué pasó? Todos se volvieron para sus casas. ¿Cierto? El Evangelio se extendió por todos lados, en un abrir y cerrar de ojos. Esto es milagros de Dios. Por eso, el que levantó Roma, él estaba en el Pentecostés ese día. Pero los apóstoles debieron haberles enseñado acerca de quién era Cristo. Así que ya había una semilla en todo este imperio regada. Por eso, esto va a ayudar a que el Evangelio pudiera extenderse más rápidamente, porque ya tenían un pequeño conocimiento de que Cristo era el Mesías, el Salvador del mundo. Ahora recuerden, todo esto empieza con los judíos. ¿Okay? Todos los que llegaron a la fiesta eran judíos. El que les predicó